Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Señor Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, gracias por esta conversación con el Sistema Informativo RCN y NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Bueno, desde que se logró la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC, ustedes han logrado descubrir más de 380 miembros del narcotráfico que intentaron colarse en los listados de las FARC. Esto ha sido un trabajo conjunto con otras instituciones y entidades del Estado. ¿Cómo han logrado descubrir a estos narcotraficantes que quieren acceder a los beneficios de la justicia especial? Claudia, en esto hay que decir que la oficina del Alto Comisionado para la Paz, como bien lo menciona usted, desde la firma de los acuerdos ha venido identificando personas que se llaman coloquialmente colados. Ese número lo ha revelado el fiscal general de la Nación y coincide con las cifras del gobierno, ya asciende a 383 personas, de las cuales 24 de ellas están solicitadas en extradición. Varias de esas personas incluso fueron solicitadas por parte de las propias FARC para ser excluidas de los listados y otras, muchas de ellas también han sido identificadas como miembros de grupos narcotraficantes que han querido utilizar o abusar más bien de la Justicia Especial para la Paz para beneficiarse de la justicia transicional que le evitaría aspectos graves de tratamiento penal como la propia extradición. Mire, la captura que han hecho las autoridades colombianas de alias Olindillo o alias Gafas ha generado como un campanazo, como una alerta de que definitivamente estos intentos de narcotraficantes de colarse en esos listados para obtener esos beneficios de la JEP, pues siguen vigentes, esos intentos. Y según la carta que tenemos aquí en la mano de la Embajada de los Estados Unidos, advirtiendo esta situación, hace pensar que esto es un tema mayor. Incluso, no sé, y usted me dice, si estamos hablando también de una mafia de los colados al sistema. Yo aprovecho, Claudia, para contarle esta historia porque es muy importante que los televidentes sepan lo que pasó. En octubre del año pasado, el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, envía una carta al Alto Comisionado para la Paz y al Fiscal General de la Nación, en la cual le manifiesta una preocupación grande. Hace una enumeración de una serie de personas que han seguido narcotraficando después de la firma del acuerdo y advierte al gobierno y a la fiscalía la necesidad de hacer un repaso sobre las listas que ya habían sido cerradas, en las cuales figuran personas que supuestamente pueden no pertenecer a las FARC. En ese sentido, la oficina del Alto Comisionado para la Paz convoca algo que fue creado por el gobierno anterior, el gobierno del presidente Santos, que se llama el Comité Técnico Interinstitucional. En ese comité están todas las organizaciones y todas las agencias de inteligencia del Estado, pero también está la Fiscalía. ¿Quiénes están? Fiscalía, Policía, Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia, es decir, todas las agencias que tienen seguimiento de la pertenencia de estas personas a los grupos armados desde hace más de 20 años. Es una instancia muy seria que, yo quiero insistir en eso, fue creada por el gobierno anterior. Esa instancia se reúne e identifica que varias de las personas a las cuales se refiere el señor embajador no pertenecen realmente a las FARC y logramos identificar 6 de ellas. Una de esas personas que identificamos como colados es precisamente Orlindo Perlaza, alias Olindillo. En la carta, la Embajada de Estados Unidos advierte de sobornos que habían pagado a exjefes de las FARC para incluir a narcos en la lista de beneficiados de la JEP. Docenas de narcotraficantes han sido identificados intentando vincularse al proceso de paz para evadir su captura o su extradición. En muchos casos hubo evidencia de que estos individuos sobornaron comandantes de las FARC para ingresar en la lista de sus filas. La embajada señala que la policía y la DEA tienen grabaciones. Contamos con interceptaciones y testimonios que revelan que los narcotraficantes pagaron impuestos a las FARC para obtener permiso para enviar lanchas llenas de cocaína del territorio de las FARC. La embajada señala el caso específico del exjefe de las FARC, alias Rambo, capturado meses después, que habría servido de contacto para los colados. En los casos específicos de Diego González Castillo y Polibio Rosera Mera, hay interceptaciones en donde ellos hablan de pagar sobornos a alias Rambo, un comandante de las FARC. La carta dirigida a la Fiscalía y al gobierno colombiano incluye los nombres de 8 presuntos narcos colados. De ellos, 6 fueron excluidos de los beneficios de la JEP y los otros 2 fueron reconocidos como excombatientes de las FARC y tendrían beneficios de no extradición.
La carta que entrega la Embajada de los Estados Unidos es una carta muy dura. Noticias RCN la obtuvo en las últimas horas, y en ella las autoridades norteamericanas, incluido el departamento, que es el Departamento de la Lucha Antidroga de los Estados Unidos, advierte varios episodios o varias evidencias que ellos han encontrado que son muy graves. En muchos casos, dice, hubo evidencia de que estos individuos sobornaron comandantes de las FARC para ingresar en las listas de sus filas. Es decir, esto parece que era un negocio entre las FARC y líderes y jefes criminales de narcotráfico en las zonas de los cultivos ilícitos y en las zonas del narcotráfico. Una de las revelaciones que trae esa carta. Otra de las revelaciones es que esas personas que se han colado tienen o cuentan con los servicios de unos abogados que están también cobrando sumas multimillonarias para falsificar documentos y entregarlos para hacer creer que eran miembros de las FARC y poder acceder a la JEP. Con toda esa información que está haciendo el gobierno, las autoridades colombianas, el gobierno colombiano, en cooperación con los Estados Unidos. Lo más importante aquí, Claudia, es resaltar que el Alto Comisionado para la Paz y mi oficina tomó una decisión inmediata. Convocó esta comisión interinstitucional y tomó la decisión de revocar la pertenencia de esas personas a la lista de las FARC. ¿Por qué? Porque empezamos a investigar con los organismos de inteligencia y como ayer mismo lo confirmó el general Ateortúa, que es el comandante de la policía, estas personas sí efectivamente tenían una relación con algunos miembros de FARC. El general Ateortúa ha mencionado el nombre de alias Rambo, quien supuestamente o presuntamente hubiese recibido algunos dineros. Hay que mencionar que alias Rambo en este momento está en un proceso de extradición a los Estados Unidos. Él sí hacía parte de las FARC, también fue excluido de las listas de las FARC. Entonces tenemos varias situaciones. Una, confirmación de lo que había informado el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajador. Dos, con la captura de alias Olindillo hay prueba total de que había un interés de miembros de grupos narcotraficantes por hacer parte de las listas y que se logró a partir de esa facultad que ha tenido el Alto Comisionado para la Paz hace 22 años, Claudia. Y facultad que, si quiere le explico ahora, puede estar en entredicho por los cambios que ha habido en la ley estatutaria de la JEP. Estos videos fueron grabados por oficiales de inteligencia de la policía, asignados al seguimiento contra alias Olindillo. En esta calle al norte de Bogotá fueron detectados los movimientos del señalado narcotraficante, pedido en extradición por Estados Unidos y capturado ayer. Sin notar que lo seguían, Olindillo lucía tranquilo, hablaba con sus acompañantes y miraba su celular. Los investigadores establecieron que estaba confiado porque creía tener los beneficios de la Justicia Especial para la Paz, luego de haber pagado $1 millón a un ex jefe de las FARC para ser incluido en los listados. Los investigadores establecieron también que a pesar de los multimillonarios ingresos ilegales que tenía, Olindillo se transportaba en taxi para no despertar sospechas. Aquí miraba de un lado al otro esperando que lo recogieran. Se intentó vincular a la Justicia Especial para la Paz vehículos muy ostentosos. Usualmente y en los últimos días se transportaba en vehículos particulares, taxis, para pasar desapercibido. Inteligencia tenía identificado que alias Olindillo se movía entre Cali, Jamundí y Bogotá. Finalmente fue detenido en el Valle. Es señalado en nexos con disidencias de las FARC y con el cartel de Sinaloa. Le pregunto sobre todo este entramado que hay alrededor de los colados, si hay abogados a su servicio, si hay soborno de por medio, si hay interceptaciones telefónicas, si hay testigos que están contándole esto a las autoridades. ¿En qué se ha avanzado en esa investigación? Porque una cosa es el colado como tal, ya por ejemplo el caso de Olindillo está detenido. Hoy en Noticias RCN estamos revelando los seguimientos que le hacía la policía en varias oportunidades, pero todo este entramado detrás de los colados es una investigación que se está enfrentando en ese momento dentro de las autoridades colombianas, la Fiscalía y los organismos que tienen que hacer toda esta investigación. Por supuesto que sí. Estas 6 personas que fueron excluidas de las listas de las FARC por no pertenecer a esa organización, muchas de ellas aún están por capturar, Claudia. La investigación que dio como resultado la captura de alias Olindillo es muy importante y responde a su pregunta. Este es un trabajo muy serio de la Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia de la Policía y de otros organismos de seguridad del Estado a través de seguimientos, a través de identificación de estas personas que gracias a que fueron excluidas de las listas ahora pueden ser objeto de una investigación por parte de la oficina del fiscal general encargada de ello y de la Policía Nacional. En ese sentido,
Todavía quedará mucho por conocer y yo creo que próximamente se van a dar a conocer estos resultados de estas investigaciones, las personas que intervinieron en esos supuestos sobornos, las personas que intervinieron para que fueran incluidas en las listas de las FARC, y eso, por ejemplo, hace parte de la preocupación del presidente Duque y del gobierno nacional. No podemos permitir dejar rendijas para que por ellas se cuelen esas personas que quieren abusar de una justicia transicional que fue diseñada para buscar la paz, no para beneficiar a aquellos que quieren seguir delinquiendo. ¿Sería una patente de corso para seguir narcotraficando? Para que cualquier narcotraficante que logre por esa rendija meterse a la justicia especial y recibir sus beneficios, siga narcotraficando de aquí en adelante. Es así, y la preocupación mayor, y por eso el presidente de la República presentó unas objeciones al Congreso de la República. Una de ellas es que los artículos, como vienen en esa ley que regula la justicia transicional, uno de ellos le permitiría a esos narcotraficantes, mire esto tan grave, seguir narcotraficando y en 1 o 2 años decir que quieren decir verdad, manifestar verdad frente a la justicia transicional y ser incluidos como beneficiarios de los tratamientos de esa justicia transicional que no puede ser maltratada de esa manera. Es decir, quieren buscar a toda costa beneficiarse de la no extradición por utilizar de una manera indebida la justicia transicional. Volvamos al caso de Rambo, porque el caso de Rambo no ha sido muy conocido en el país. Él fue capturado por obstrucción a la justicia al recibir sobornos y declarar que los narcotraficantes Diego Alberto González Castillo y Milton Polibio Rosera Mera eran miembros de las FARC, según la carta de la embajada que recibieron usted en octubre pasado. Asimismo, en algunas investigaciones hay evidencia que muestra que González Castillo y Rosera Mera siguieron cometiendo crímenes de narcotráfico después de la desmovilización. Es decir, estamos ante un caso en el que sí pertenecían a las FARC o definitivamente por las interceptaciones de esos sobornos, entonces se deduce que no pertenecían a las FARC. Bueno, acá hay un argumento muy valioso que utiliza el gobierno de los Estados Unidos cuando denuncia esta posible pertenencia, y es que muchas de las investigaciones que se desarrollaron alrededor de las personas que ya hoy están en proceso de extradición mostraban que pagaban una especie de impuesto a las FARC. Impuesto entre comillas. Impuesto entre comillas, sí. Es decir, para permitirles que pudieran adelantar el negocio, especialmente en la zona de Nariño. El asunto ahí, Claudia, delicado, es que si eran parte de la organización, ¿por qué tenían que pagarle a la organización misma? Ahí fue cuando se empezó a sospechar de ellos. Y en el caso concreto de Rambo, alias Rambo, él está acusado por la Fiscalía y por varios jueces del distrito de la Florida por narcotraficar, pero sobre él sí hay plena certeza de que hacía parte de las FARC y por eso sigue en el proceso de justicia transicional. Pero le quiero contar, dentro de la lista que envió el señor embajador, había 2 personas que sí eran de las FARC. En ese momento, la decisión de la oficina del alto comisionado fue no excluirlos de las listas porque no podría hacerlo, sino fue enviarlos a la justicia transicional para que ellos decidan sobre la fecha en que cometieron esos delitos. Es decir, esas 2 personas están en la misma situación en que está Jesús Santrich. Claro, pero entonces, ¿por qué Diego Alberto González Castillo le pagaba a Rambo para que pudiera narcotraficar si pertenecía a las FARC? Es la duda. Y pues después, según me dice, sí pertenece a las FARC. La persona Diego González Castillo que usted menciona, efectivamente pertenecía a las FARC y hace parte de la investigación que tiene que adelantarse ahora. ¿Cuál es el asunto? Esta organización de alias Rambo también tenía vínculos, usted recordará, con alias El Guacho. El Guacho ya fue neutralizado por la fuerza pública, era una de las personas que organizaba todo el narcotráfico en la zona de Nariño y había vínculos, en eso están las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía, supuestos vínculos entre Rambo, alias Guacho, y estas personas que narcotraficaban. No hay que considerarlos individualmente, muchos de ellos venían en una organización de narcotráfico en la zona de Nariño, muchos de ellos pertenecían a las FARC, 2 de ellos, y otros no. Entonces eso hace parte de la investigación que debe dar la luz. Eran como unos casos pronto. de intermediarios, es decir, que recibían dinero para meter a sus socios en el negocio que no pertenecían a las FARC. Esa es una hipótesis muy cercana a la verdad. Bueno, entonces estas personas ya quedaron bajo disposición de la JEP y usted me acaba de decir que están en el mismo
estado en la misma situación en la que está Jesús Santrich. ¿Eso qué significa? Porque a través del tiempo, de los meses, hemos visto que hay unas prácticas muy difíciles y dilatorias dentro de la JEP, una cosa procedimental absolutamente complicada, y esta es la hora en que la extradición de Jesús Santrich está embolatada. ¿Este caso o estos dos casos van a ser algo similar? Sí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mucho se habla de la posible extradición de Jesús Santrich, y el tema técnico lo voy a tratar de explicar de una manera fácil. El acuerdo de paz prevé un tratamiento distinto cuando se comete un delito antes de la firma de los acuerdos o cuando se comete un delito después de la firma. Si se comete después de la firma es muy grave, porque la persona que, siendo parte del proceso de paz y siendo parte de la justicia transicional, comete un delito, pues obviamente ya no se le va a dar un tratamiento especial. ¿Qué pasa en este momento? La Justicia Especial para la Paz está en el proceso de identificar si la fecha de ese supuesto delito fue posterior a la firma o no. Y en esa circunstancia no solamente está Jesús Santrich, sino estas otras dos personas y alias Rambo. En este caso ha habido varias exclusiones por parte de la Justicia Especial para la Paz, que en un comunicado expresó de una manera muy clara que ha sacado de esa justicia 43 personas. Y le quiero decir que para poderlas haber excluido, consultó con la oficina del Alto Comisionado, confirmando la importancia de esa facultad que tiene el Alto Comisionado para determinar quién hace parte y quién no de esas listas. Y en ese caso de Diego Alberto González Castillo y José Heidin Castro Chillambo, que están a disposición de la JEP en el mismo caso de Santrich, la JEP también ha pedido practicar pruebas para demostrar si los hechos ocurrieron antes o después. ¿Es exactamente lo mismo y ha pasado esto? Bueno, en el caso de estas dos personas no tengo conocimiento de que haya pedido practicar esas pruebas. Sin embargo, estaría dentro de su facultad, de acuerdo con una sentencia de la Corte que recientemente fue hecha pública. Es decir, la JEP tiene la posibilidad de pedir la información que necesite para confirmar si esa fecha corresponde a antes o después de la firma de los acuerdos. Lo que sí no puede entrar la JEP a valorar es el fondo de la solicitud. Y le explico algo muy importante. Cuando una autoridad judicial internacional, en este caso un juez norteamericano, envía una prueba o una circunstancia material o física en la cual se identifica que pudo haber un delito, esa autoridad internacional ya valoró la prueba. Por ejemplo, un video. Dice, no, para este juez de la Florida este video es de tal fecha. Muy difícil que una autoridad, o más bien no corresponde al espíritu de la cooperación judicial internacional, que una autoridad de otro país, es decir, un juez colombiano, cambie la valoración que ya hizo un juez de los Estados Unidos. Ahí es donde está todo este lío judicial. Pero es grave que se sigan dilatando estos procesos de extradición para el gobierno colombiano respecto pues a ese compromiso internacional que se tiene con los Estados Unidos sobre el tema de la extradición. ¿Eso ustedes creen que genera malestar en los Estados Unidos frente a esta cooperación que ha sido muy fluida en los últimos años y desde que existe la extradición en Colombia? Así es, Claudia. Yo quiero aquí hacer una claridad muy importante. La extradición es un mecanismo para luchar contra uno de los delitos que más daño le ha hecho a Colombia en toda su historia. La extradición es un instrumento para garantizar la no impunidad y en ese sentido hay que valorarla. Por eso hay preocupación, y le respondo a su pregunta, hay preocupación por parte de las autoridades, no solamente de la rama ejecutiva del poder en los Estados Unidos, sino también del poder judicial, porque la cooperación, y ese es el nombre, es judicial, es entre jueces de Estados Unidos y jueces de Colombia. Por eso yo creo que hay una gran oportunidad ahora para la Corte Constitucional de estudiar estas objeciones que no fueron finalmente decididas por el Congreso de la República y valorar la importancia de la cooperación judicial. Más allá de cualquier consideración política o pulsos políticos que haya podido haber en el Congreso, esta es una gran oportunidad para salvar ese espíritu de cooperación judicial internacional que está basado en algo fundamental y es la confianza. Cuando un sistema judicial desconfía de otro sistema judicial, se acaba la cooperación y se acaba la buena fe que siempre debe existir en las relaciones internacionales.